Un buen día, pues estamos en la historia de Rusia, en la que habíamos quedado que había acontecido toda una sucesión de acontecimientos en las que se estaba haciendo toda esa política de Estados Unidos en la que se estaba manejando el Plan Marshall. Ese Plan Marshall que va a venir y va a entrar con mucha fuerza, y George Marshall, en una ocasión él estuvo en Moscú y se percató de que la problemática en la que se estaba emergida toda Europa era una situación que tenía que ser rescatable y que para evitar de la mejor pues forma de que se volviera comunista Europa era con la influencia de la Unión Soviética. No era con cambiar la ideología, no era con armas, sino era con comida. Y cuando ellos comprenden esta situación, porque en esa época Europa estaba pasando por situaciones muy difíciles, venía de todas esas guerras, había tenido bloqueos, había estado totalmente lastimada, pero uno de los puntos más importantes era el hambre. Europa estaba pasando hambres, y entonces con este plan Marshall se hace esa distinción en la que se necesita ayudar porque está totalmente devastada, está desolada, y que se necesita ayudar a la economía de toda Europa ejerciendo e inyectándolos con dinero para que se puedan volver a rehabilitar. Y esta situación va a ayudar esa alineación con los Estados Unidos cuando se encuentran ellos que les están dando una ayuda de proporcionarles los créditos fácilmente con pagos fáciles de pagar y con una rapidez muy marcada en darles ese crédito. Aquí va a ir viendo cómo toda instantáneamente al recibir esas cantidades de dinero que les van a permitir a volver a recuperarse ellos, y todo este plan Marshall, que es una gigantesca inversión que se está haciendo de dinero y que se va a repartir en Europa Occidental, lo cual va a hacer que se active toda Europa, que van a ir pues agarrando todo ese dinero y lo van a poner a trabajar, lo van a tratar de minimizar todo lo más posible para lograr el objetivo nuevamente de que resurga toda esta situación, y van a estar marcándose toda esta situación económica. Entonces comentaba Alemania que él, aunque tenía la mitad del dinero que le estaban dando, él trató de ir haciendo lo más posible de recuperar, de que no se perdiera esa cantidad para poder volver a salir adelante. Y aquí vamos viendo cómo Estados Unidos, que va a ganar la guerra y que va a ganar por muchos factores. Primeramente, pues porque tiene la bomba atómica, porque tiene una industria automotriz, porque gana la guerra, porque tiene la primera sociedad de avanzada en el planeta. Toda esta situación y este plan Marshall les va a permitir a Europa entrar a que se active nuevamente esa economía, porque aquí habíamos visto de que al estar en esa ventaja Estados Unidos, en la que va a empezar a detectarse una economía pues ya más plena, más avanzada, y que va a ver eso. ¿Por qué Estados Unidos estaba en mejores condiciones? Pues primeramente porque ganó la guerra, porque tenía la bomba, porque no tuvo destrucciones en su territorio. Eso es muy importante. Y aquí vamos a ir viendo toda esa potencia, cómo se va a ir formando en esas avanzadas que tuvieron por lograr haber sido la vencedora en esta situación. Y se va a ir formando una potencia vencedora en la Tierra, en todo el planeta. Todo este plan Marshall que Europa va a ir saliendo poco a poco
y que va a tener bien claro Marshall que Stalin no va a aceptar. No va a aceptar ese dinero, pero aquí, y no estaba equivocado, porque realmente Stalin no lo va a aceptar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que también Stalin, toda esa Unión Soviética, todos los pueblos que están ahí, toda Europa del Este, que les pertenecen a ellos, van a tener que estar con ellos, no van a aceptar tampoco el plan Marshall, y aquí vamos a irnos dando cuenta qué consecuencias va a traer toda esta situación en toda el no estar con esa unidad de armonía en la que se quería pues volver a reincorporar. Vamos a ir viendo aquí cómo toda esta Unión Soviética, que es la que estaba, recordar, en una forma expansiva, y que ya aquí se estaba tratando de ir pues componiendo lo que estaba todo destruido y todo eso, pero la Unión Soviética no lo va a aceptar. Aquí vamos a irnos dando cuenta que ya desde 1948, cuando la ciudad de Berlín se hizo todo ese cerco que Stalin había hecho en Berlín, quitándoles todos los suministros de alimentos y todo eso, pero fíjense que aquí va a pasar una cosa, los aliados van a hacer un puente aéreo en el que le van a estar llevando todas las provisiones, toda la comida a Berlín, y esta situación jamás se les va a olvidar a los alemanes. Cuando se hace lo del plan Marshall, Alemania sí va a aceptar y se va a alinear a Estados Unidos por aquella gratitud que tuvieron al Estados Unidos al ayudarlos en aquel bloqueo. Toda esta situación que estamos viendo aquí, cómo va a empezar todo el concepto ya de la Guerra Fría, porque aquí ya se empieza a marcar, porque Alemania va a quedar dividida, dividida tanto en Alemania oriental como occidental, y aquí vamos a ir viendo cómo toda esta Alemania occidental, en la que está en una forma capitalista, tanto por Estados Unidos y Francia, y que todo todos ellos van a recibir esa ayuda del plan Marshall, y que va a empezar a tener pues toda esa repercusión en su población. Tanto Inglaterra como Alemania, Bruselas, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Grecia, van a estar ayudadas con ese plan Marshall. Pero aquí van a quedar también otras poblaciones que no se les va a dar, como fueron los españoles y los de Albania. Todo vamos a ir viendo esta situación, porque Europa va a estar tanto dividida por la mitad, que es la parte que le toca a Stalin, a la Unión Soviética, va a ser una mitad comunista, y que aquí va a quedar pleno, porque no va a entrar el plan Marshall, y va a quedar totalmente bajo el dominio de Stalin y de las reglas que tiene el modelo soviético, y que se va a ir haciendo, consolidando en toda esa Unión Soviética, y que va a reproducir de una manera idéntica en cada uno de los países de la Unión Soviética. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que por lo cual, al estar aislada y va a caer toda esa Unión Soviética en su momento, también van a caer todos esos pueblos, porque aquí es el efecto dominó. Cuando cae la grande, se lleva jalando a todos los demás países, porque están encadenados en la misma economía, en el mismo sistema económico central planificado, y que va a tener el mismo sistema de armamento, el mismo sistema político, y la Unión Soviética va a tener todo ese eje central sobre Europa. Aquí vamos viendo cómo la Unión Soviética contará, costará en cuestiones de capitalismo,
estaba pensando de que al unirse todos esos países que estaban del otro lado, tanto Inglaterra como Francia y todos esos países que estaban juntos, ellos pensaron que pues se iban a tener problemas, que se iban a pelear, pero eso no ocurrió y que va a durar mucho tiempo, inclusive hasta estos días, y que aquí es lo que se va a tener que pues desencadenar todos esos acontecimientos que se van a ir suscitando y que va a hacer que tanto Francia y Alemania eh, hagan un pacto. Recordarán que ya lo habíamos mencionado, que es lo de que hacen el pacto del acero y del carbón. ¿Por qué? Porque ellos se van a ir dando cuenta de que poco a poco van a tener que llegar a un acuerdo. No se podía seguir peleando, se tenían que repartir, se tenían que en determinado momento hacer las paces para poder ya tener unos proyectos en los cuales se desenvolvería pues la economía de todos los países que estaban al lado. Aquí vamos a ir viendo cómo el que realmente va a sufrir pues es Alemania. En las pláticas que habían quedado divididos, en los que ya habíamos visto que las teníamos en los cuatro sectores, tanto Alemania del Este, que va a quedar dividida dentro de aquel bloqueo que se va que los va a someter Stalin, y que se le va a mencionar como el RDA, que es la República Democrática Alemana, y que va a tener su ciudad que se llamará Bonn. Aquí vamos viendo cómo todo esto que va caminando paralelamente, y que estas distintas situaciones en las que tanto Estados Unidos como Alemania se va a ir haciendo esa división de las dos Alemanias, y que a partir de ese plan Marshall y del bloqueo de Berlín, en el que tuvieron esos puentes de ayuda en alimentos por parte de Estados Unidos, y que por eso se alineó, va a ir haciendo toda esa evolución, y que se va a ir formando toda esa bipolaridad alemana. Aquí vamos viendo cómo se desarrolla tanto esa porción de Alemania que se va a agarrar el nombre de Bonn, que es una alemana de bajo perfil, es una alemana que va a quedar pues discriminada, y que cuando se termina toda esta guerra, las mujeres son las que van a reconstruir nuevamente Alemania, acompañada de los niños. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde estaban los hombres? Los hombres estaban presos, se los habían llevado a la Unión Soviética para que fueran a levantar todo lo que se había quedado destruido, para que volvieran a reconstruir eso. Y aquí las mujeres y los niños van a ir agarrando ladrillo por ladrillo y poniéndolo, dejando todo con esa ayuda que se les van a dar todos esos niños, que van ellos a fincar a Bremen, a Kazán y a Berlín. Lo van a unificar por medio de las mujeres. Pues aquí, como habíamos dicho, todos esos hombres que fueron llevados prisioneros a la Unión Soviética y que cayeron, y que van a tener que construir para ir edificando, y toda esta situación que le pasa a estos hombres cuando están presos, que se los llevan a la Unión Soviética, va a tener una duración de 10 años. Esa duración que terminará en 1955. Todas esas guerras, los alemanes van a hacer prisioneros a los hombres, y se los van a llevar a la Unión Soviética, y todo para que esta situación pueda funcionar. Pero ahí van a estar toda esa gente que eran los de Stalingrado, toda esa gente que eran los de Leningrado, toda la gente que venía, que estaba en Moscú, en Berlín, y todos los que se iban encontrando en el camino van a llegar ahí, van a ser siendo prisioneros, hasta que el futuro reconstructor de Alemania en 1955, que llega a Polonia frente al campo de concentración a Cruz, va a pedir de rodillas que le devuelvan a todos esos presos, y que es
Conan Adenauer, que va a pedir esa petición y le van a devolver a todos esos hombres. Aquí nos vamos dando cuenta cómo van a ir sufriendo toda esta Alemania y que es una situación realmente en la que todo ese futuro que estaba Europa, en el que se va a recordar, ellos recordarán cuando hacen las paces por aquel pleito de Alsacia y Lorena, en la que más de 70 millones de personas van a morir y que eso va a dar origen a la Unión Europea. Toda esta situación que se va haciendo y que vamos viendo cómo se junta Estados Unidos con la Gran Bretaña, porque aquí fíjense en lo que va a pasar. Ellos tienen un lazo histórico de sus pueblos. Ellos manejan la misma lengua y tienen una lengua en común por esa afinidad cultural. También es por esa alianza que tuvo la Gran Bretaña en toda esta necesidad de seguridad, de tener pues en cierta forma un contrapeso a toda esa influencia de poder que en el presente lo tendría todo ese continente europeo y que necesita tener aliados. Toda esa situación en la que vamos a ir viendo cómo Estados Unidos y el Reino Unido tienen esa situación en la que se va detectando todas esas redes de espionaje que ya se están formando y que ellos les van a empezar a denominar como que son los primos. Todo ese bloqueo que se va haciendo, toda esa consolidación y que se va formando en esa época y que ya vimos que esas redes de espionaje y que los denominados la CIA, que van a nombrar como primos tanto a los de Estados Unidos como a los de la Gran Bretaña. Toda esta situación que va a tener repercusión muy importante, porque fíjense en que inclusive se va a comentar toda esta situación cuando este hombre va y pide de rodillas que le devuelvan a los presos, ¿sí? Y que se los devuelven, se va a hacer una película en la que se va a comentar todo eso y van a mencionar una característica donde dicen que Alemania o las guerras que también pasan en muchos lugares no perdonan. ¿Por qué? Porque se va a ir viendo cómo van a empezar a entrar toda esa gente que viene con situaciones de que ya no tiene a dónde llegar, ya no tienen esposas, ya no tienen casas. ¿Por qué? Porque uno de los reglamentos de la guerra es de que si un hombre se va a la guerra y no aparece, la mujer se casa nuevamente, tiene hijos con otro hombre, ¿sí? Si regresa aquel soldado, aquel hombre a su casa, automáticamente está nulificado su matrimonio. Ya no le pertenece a la familia, ya no le pertenece a las casas y entonces toda esa gente se queda como a la deriva, se queda en una Alemania que automáticamente los olvidó, los dejó en el pasado. Y esas son las consecuencias que se ve en esta película que se llama El milagro de Berna. Aquí vamos a ir viendo cómo todo es esta situación en la que se da, esa película fue de 1955, donde estaba en la época del Mundial de Fútbol. Aquí vamos a ir viendo esa reconstrucción de leyes que ya les marqué, que automáticamente toda esta gente que regresa ya no tiene nada, ya está a la deriva, ya no encuentra dónde llegar y que va a tener en la que se va a conmemorar más adelante toda esa generación de mujeres que sacó adelante y que reconstruyó la Alemania, una Alemania que estaba totalmente destruida, en la que había sido el resultado de todas esas locuras, todas esas demencias, todos esos hecalombes, en la que va a iniciarse todos los principios de la Guerra Fría. Vamos a irnos viendo cómo se van acoplando al sistema del Plan Marshall
en la que Alemania va a generar toda la guerra y también Alemania la va a terminar, y que va a pasar todos esos acontecimientos desde 1948 hasta la caída del muro de Berlín, que va a ocurrir en 1989, y que va a tener esa situación en la que va a formarse un nuevo orden mundial, en la que va a estar tratándose de equilibrar todo ese terror que vivió Alemania. Fíjense en aquí cómo vamos dándonos cuenta que a partir de que la historia nos va formando todo este rompecabezas, ya podemos tener una idea clara qué fue lo que aconteció, por qué toda esa separación, por qué Alemania del Este quedó desprotegida. Ya nos dimos cuenta que porque estaba bajo el dominio de la Unión Soviética con Stalin, y toda esa situación, cuando cae la Unión Soviética, pues automáticamente se quedan ellos desprotegidos. La otra Alemania, que aceptan por gratitud de lo que los habían ayudado en ese bloque, ¿sí?, que les había hecho Stalin, y que se habían hecho esos puentes de alimentación, eso es lo que va a hacer que se alineen a Estados Unidos. Pues nos vamos a quedar hasta aquí, porque viene ya una etapa en la que, ya como les dije, se forma todo se empieza a formar lo de la Guerra Fría, y vienen todos los espías, en la que vamos a comentar en el siguiente video, y que vamos a ver también algo importante donde surgen también todos los agentes, el agente 007, y que ya habíamos comentado que el primero había sido John Depp, el que era el astrólogo de la reina Isabel I, pero eso lo vamos a platicar más bien ahora que tengamos toda esa unión de todos estos espías que van a tener un papel muy importante en todo lo de la Guerra Fría.